Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos saliendo para el mundo, por supuesto, por esta radio a través de internet, en la aplicación La 30. También salimos al mundo por Facebook, en donde estamos. Ese es el nombre de nuestro programa. Tenemos como nombre una pregunta y esa pregunta ya es una visión de país, ya es una comprensión o una visión de nuestra democracia, de nuestra república, de nuestro Estado de Derecho, de nuestras libertades. ¿En dónde estamos? Por Facebook ahora mismo. Estamos saliendo al aire en simultáneo. Tenemos nuestro X, arroba en donde estamos, nuestro Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Ese canal es fundamental que lo sepas, conozcas que existe, toma nota del mismo, mirá en dónde estamos. Así se llama nuestro canal YouTube. 5 años prácticamente de trabajo periodístico, donde ahí tenés compendiados todos los videos de estos años, con notas impecables, con una enorme cantidad de entrevistas a especialistas de variada índole, todos de altísima calidad, todos colaboradores del programa, panelistas, unos más recurrentes que otros, unos más estables que otros, también dependiendo del contexto de los años y sus actividades, pero contamos con todos ellos, todos de enorme calidad. Tenés ahí 5 años prácticamente compendiados en un trabajo profesional, de alta calidad profesional, de parte de Mariana Peralta, nuestra, bueno, colega compañera de trabajo que es nuestra directora de redes. Es espectacular lo que viene haciendo ya hace varios años, prácticamente 4 años, 4 años y pico, Mariana Peralta, trabajando con nosotros como la directora de redes, como la directora de todas las ediciones digitales de nuestro programa, En dónde estamos. Mirá en dónde estamos, tocá la campanita, te suscribís, es gratis, recibís información, colaborás, podés interactuar, podés armar foros si querés entrar justamente en discusión, plantear controversias, se plantean debates, como también sucede en nuestro Facebook. Hay muchos debates, muchos foros ahí. Bueno, todo eso es la democracia. Los foros, las convenciones, las charlas, los programas periodísticos como este, la actividad periodística, esto hace a la sustancia de la democracia, la libertad de expresión, ni que hablar, perdón. Estoy ya con un resfrío brutal dado los cambios de temperatura y para quien es alérgico se complica. Pero te decía que esto es, bueno, sustancial a la democracia, es la sustancia de la democracia. Establecer ideas, expresarlas, expresar proyectos, expresar diagnósticos, críticas, propuestas, ser propositivos en un montón de temas, y eso va a entrar al debate, a la discusión. Ahora, si eso entra a la disputa, ya es distinto. Disputar ya es plantear el conflicto, la controversia total, es plantear la lucha, la guerra. Una guerra, en términos civilizados, entre personas, es un juicio penal, evidentemente. Eso es un estado de conflicto, de disputa. Una disputa entre estados es una guerra, lamentablemente, se transforma en guerra. O en ruptura de relaciones diplomáticas. Por lo general derivan en una guerra, en estados que son poderosos, especialmente. Los estados que no son poderosos terminan en ruptura de relaciones y hay una guerra comercial, de pronto, mediática, etcétera. Pero eso es una disputa, es establecer una situación de contradicción, digamos, de contienda, no es de discusión, ya es de lucha, de batalla, de guerra. Por eso estamos hablando de una batalla cultural. Es decir, Occidente está en una batalla cultural. ¿Por qué? Porque hay propuestas que plantean una contienda, un conflicto a todas las bases que sustentan el modelo democrático, representativo y republicano que Occidente plantea con nuestros estados de derechos como estados nacionales, estados soberanos. Y el Frente Amplio, desde que nació, plantea conflictos, más allá de que en su momento oportuno, cuando se nacía a la democracia después de la dictadura, un, por ejemplo, un Sereni en aquel entonces, que era proscripto, era un líder proscripto, manifestaba públicamente grandeza moral y grandeza política, las dos cosas, al sostener que el Frente Amplio era una fuerza de paz y que estaba abierta al juego democrático y al el juego precisamente del intercambio de las ideas.
¿Qué quería decir? Que no se tomaba mal ni el Frente Amplio ni él que fuera un líder proscripto. Aceptaban esa proscripción temporal por ese periodo en la primer parte de nuestro proceso democrático después de la dictadura. Es decir, en aquel primer año, en aquella primera elección, cuando volvíamos a la democracia, habían líderes políticos proscriptos. Y eso manifestaba, digamos, con inteligencia política el general Sereni. ¿Para qué? Para instalar la imagen de una fuerza de izquierda, una coalición de izquierda, que se ajustaba a todos los paradigmas de la democracia uruguaya y que era una fuerza netamente democrática. Esa grandeza moral o de ética republicana, en verdad fue una estrategia. Yo no sé si era verdad. No sé, yo no estoy en la mente, no podía estar ninguno de nosotros en la mente y en el corazón del general Sereni. Fue evidentemente una estratagema de genialidad porque planteó confianza, generó en la población la confianza de que el Frente Amplio era una fuerza democrática, pacífica, que aceptaba las reglas de juego, inclusive el disenso planteado de parte de las autoridades dictatoriales salientes para con el sistema democrático emergente. ¿Se dan cuenta en qué contexto se daba todo eso? Pero ya estaba todo resuelto. Estaba resuelta la libertad de Sereni, estaba resuelta la impunidad de los terroristas contra el Estado, estaba resuelta toda la impunidad respecto a las investigaciones de una innúmera cantidad de casos, de situaciones de atentados de lesa nación, de atentados contra el país, bajo esa ley manto, esa ley que es un juicio anticipado, digamos, la resolución anticipada de juicios penales, que es la ley de amnistía. La ley de amnistía precisamente les da cobijo a todos los agentes terroristas que atentaron contra la nación, contra la democracia uruguaya. Por lo tanto, aquel movimiento Tupamaro, aquel ejército clandestino del Partido Comunista, aquel Partido Comunista Revolucionario, aquel movimiento revolucionario oriental, y un montón de otros movimientos, ¿qué le plantearon a Uruguay? Le plantearon la disputa, el conflicto, la batalla, la guerra. El Frente Amplio, una vez crecido, manifestó rápidamente su naturaleza de disputa, de conflicto, de batalla, de guerra. ¿Por qué? Porque está encaminando una revolución socialista marxista. Y una vez que se instaló dentro del Foro de San Pablo, está comprometida con ese proyecto llamado socialismo del siglo XXI, que es precisamente la disputa frontal contra el Estado democrático representativo de nuestro Estado de Derecho. Y uno de los temas que están atacando muchísimo, atacaron un montón de temas, atacaron las garantías del debido proceso, con este nuevo Código de Procedimiento Penal y la Ley de Fiscalía General de la Nación, atacaron la inviolabilidad, la inderogabilidad de una ley de renuncia procesal como la ley de caducidad, instalando una Fiscalía de Lesa Humanidad, atacando los principios del derecho penal y el artículo 15 del Código Penal y el artículo 24 del Estatuto de Roma que Uruguay suscribe. Atacaron con un montón de leyes inconstitucionales, atacaron con la inconstitucionalidad de la ley que le da marco jurídico a los convenios colectivos, contradice abiertamente, entra en disputa, en lucha, en contienda con la disposición del artículo 214, que es un artículo largo que establece las potestades y las obligaciones del Poder Ejecutivo en materia de organización de la administración del Estado, de la organización de los recursos económicos, de los escalafones laborales y las categorías laborales, más la escala salarial de los funcionarios públicos, los funcionarios de carrera. Está en permanente disputa y contradicción. La ley de género que propuso el Frente Amplio en su gobierno y toda la institucionalidad vinculada a la ley de género está en disputa con el debido proceso y sus principios claros como la presunción de inocencia. Está en disputa esa ley que formula o promulga que en el Estado uruguayo hubo terrorismo de Estado, que nuestro país fue un Estado terrorista entre los años 1968 a 1985. Está en disputa permanente y ahora con este plebiscito está en disputa contra la Constitución, contra los principios sustanciales, fundamentales de la Constitución, contra los derechos consagrados y contra los principios que son disposiciones jurídico-políticas y filosóficas que le dan razón de ser a nuestra nación como una república democrática.
Y hoy por hoy están atentando, están planteando la disputa, es decir, el conflicto con la propiedad privada, porque es el otro plan del Foro de San Pablo. Es ir cocinando la ranita a fuego lento en esa olla y a fuego lento nos van quitando propiedad a través de impuestos confiscatorios, a través de incremento de tarifas de impuestos ya preexistentes que también son como nuevos impuestos encubiertos, muy confiscatorios, a través de, bueno, ahora este proyecto del plebiscito que plantea la eliminación del sistema de capitalización de los ahorros, confiscando el dinero de los ahorristas, robando la plata, todo el dinero capitalizado, todos los derechos adquiridos de propiedad de 1.600.000 ahorristas y robándole el mercado, la actividad legítima, profesional, empresarial, su clientela, todo su mercado y toda su propiedad privada a 3 empresas privadas que están trabajando en el Uruguay. Pero eso lo eliminan por constitución y lo roban. ¿Qué está pasando con un gobierno similar que está vinculado a este mismo Foro de San Pablo, al mismo plan del socialismo del siglo XXI y que ha sido un líder guerrillero, inclusive como el presidente Petro, Gustavo Petro en Colombia? Miren lo que está pasando. Fíjense eh, lo peligroso que es todo esto. Miren qué increíble. Urgente, publica acá Agustín Antonetti. El gobierno de Colombia acaba de expropiar las pensiones privadas sin ningún debate en el Congreso. Las pensiones privadas. Es decir, expropiar le llaman. Es confiscar, sin ningún debate. ¿Se dan cuenta? No cumple con lo naturalmente democrático, con la teoría de la argumentación y del debate en el ámbito natural del debate democrático, que es el Parlamento. Gustavo Petro le da un golpe de muerte a los jóvenes del país. Es el mayor robo de la historia. La reforma pensional es aún más atroz que la de Kirchner en el 2008, que fue una ley confiscatoria de las pensiones, es decir, de las pensiones y de las rentas de esas pensiones, es decir, de la capitalización del sistema de capitalización de ahorros, que está haciendo lo mismo. Gustavo Petro le da un golpe a las nuevas generaciones, pero le da un golpe de Estado a la República Colombiana, le da un golpe de Estado a los derechos adquiridos y a los derechos subjetivos inalienables, le da un golpe de Estado a la propiedad privada. No es expropiar, se emplea mal el término, no es el verbo expropiar, es el verbo confiscar, porque roban ese dinero, no te indemnizan. Expropiar es cuando te indemnizan por alguna limitación y te dan todo el dinero de la evaluación o del aforo de tu propiedad. No, esto es confiscar directamente, pasar al fisco, al Estado, lo que es dinero de privados, de particulares, sin debate, sin ningún tipo de debate. El gobierno de Colombia acaba de expropiar las pensiones privadas sin ningún debate en el Congreso, es decir, no atendió al debate natural en el poder legislativo. ¿Se dan cuenta que son terroristas contra nuestro sistema democrático republicano? Bueno, el PICNT hace lo mismo. Plantea un plebiscito que contradice a la Constitución, que ataca a la Constitución, que ataca nuestros principios fundamentales, que ataca el principio fundamental del derecho inviolable de la propiedad privada, del derecho inviolable de las actividades legítimas, sean comerciales, industriales, profesionales, cualquier actividad técnica legítima, dice el artículo 36. Artículo 32, el derecho de propiedad es un derecho inviolable. Nadie puede ser privado de estos derechos, dice el artículo 7 cuando menciona la propiedad también. Es decir, todo habitante de la República tiene el derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos. Bueno, atacan esos derechos, conflicto con esos derechos y con la Constitución, conflicto con el devenir económico y la prosperidad económica de las nuevas generaciones, pero a su vez con un efecto retroactivo, como decía el doctor Luz, robando ese dinero, es decir, violando la seguridad jurídica. Te dicen, no tenés más propiedad, desde la propiedad que vos tenías de hace 10 años atrás, 15 años, no la tenés más. Esto tiene un efecto retroactivo a los 10, 15, 20 años, según te instalaste en la capitalización de tus ahorros, porque ahora por constitución el Estado te dice que te saca esa propiedad privada. Eso es entrar en colisión
entrar en lucha, entrar en guerra contra los principios constitucionales de nuestros derechos inviolables como el de propiedad. Eso es lo que está haciendo el PCNT, es decir, el Partido Comunista del Uruguay, a través del PCNT y a través del Frente Amplio. Eso es lo que están haciendo, como lo hicieron con un montón de leyes que están planteando una clarísima disputa contra nuestro régimen democrático republicano, según el artículo 82 de la Constitución. Vamos a ir rápidamente a este video, que es un hecho histórico, como ejemplo precisamente de ese debate que ellos instalan, ese debate que es argucia política, que es estrategia política. En aquel periodo, cuando decían que Wilson Ferreira Aldunate era un ladrón, ¿quién lo decía? Un operador político del Partido Comunista y del Frente Amplio, Fasano, Federico Fasano. Hoy está lleno de operadores políticos que dicen que se le hizo espionaje a Marcelo Abdala. Antes filtraban información de la carpeta de la fiscal Fossati, filtraban información violando la privacidad de la actividad fiscal y la carpeta fiscal. Es un delito, pero ahí nadie planteó la controversia y la disputa verdadera. Pero ellos instalan la disputa a nivel político y a nivel mediático. Veamos un poco. En la campaña electoral para las elecciones generales de noviembre de 1971, los manifestantes del Frente Amplio coreaban insistentemente por la avenida 18 de Julio la consigna: Wilson gana con las vacas que afana. 2 semanas antes de los comicios de ese año, el caudillo blanco fue acusado por el diario El Eco de ser financiado por la multinacional ESO. La cabeza visible de la publicación era Federico Fasano, el mismo que hoy desde las páginas del diario gubernamental La República se autoproclama francotirador a favor de la izquierda. La acusación era falsa. Fasano debió retractarse. Durante la actual campaña electoral, el Frente Amplio utilizó la imagen de Wilson. Se presenta el caudillo blanco como afín a la izquierda, alimentado por algunas declaraciones de gente muy cercana al político nacionalista en el pasado. La realidad fue muy diferente. Nuevamente se hace trampa a la historia. La noche del 26 de junio de 1973, a pocas horas que se perpetrara el golpe de Estado en el Uruguay, que provocó casi 12 años de dictadura, Wilson Ferreira hizo un discurso en una coordinadora del Cerrito de la Victoria, donde dejó muy clara cuál era su relación con los tupamaros, los comunistas y el propio Frente Amplio. Este país conoció hace poco una expresión de violencia organizada, con todo el movimiento sedicioso que al fin de cuentas no era otra cosa que una expresión muy clara de pérdida de confianza en las posibilidades de la razón y en el propio país y en su gente. El CUPA, cualquiera que fuera la intención que animaba en el fondo de su alma, era un hombre convencido de que todos los caminos de esperanza estaban cerrados y que la única forma de conseguir las cosas era encarcelando, secuestrando, o matando o empujando. Al fin de cuentas, ustedes saben bien que estamos al borde del golpe de Estado, a horas, a minutos de instauración de una dictadura militar, y que si no quisiera el Partido Comunista y la CNT, aquí no habría dictadura militar. Si nosotros hubiéramos gobernado conjuntamente con el Frente, yo dije, trataremos desesperadamente de lograr la colaboración de todos los sectores no totalitarios del Frente. Con totalitarios, nada, nada, nada. Y había sindicatos que habían perdido en tal medida la noción de su dignidad, que en vez de plantear en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales, sus reclamaciones, designaban delegaciones para entrevistar a los jefes de regiones militares o a los secretarios del ESMACO, como si allí pudiera estar la reserva de la lucha del proletariado por mejorar su condición social. La cúpula sindical, la mayoría de sus dirigentes respondían al Partido Comunista en el Uruguay, en plena etapa democrática, mantuvo reuniones secretas con el entonces jefe del ESMACO, Gregorio Álvarez, después presidente de la República durante la dictadura.
Con la vuelta a la democracia, nuevamente el Partido Comunista en el Uruguay, así se llama, atacó y acusó con dureza a Wilson en la etapa previa a la discusión de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En filas del Frente Amplio la llaman ley de impunidad, propiciada por el propio Ferreira Aldunate. El 3 de diciembre de 1986 se desarrolló un debate en un programa emblemático en aquella época en la televisión nacional, Prioridad, que se emitía por el Canal 10. Allí quedó muy clara la postura de unos y otros. En el debate participaron Antonio Marquesano, Partido Colorado, entonces ministro del Interior, Wilson Ferreira y el general Líber Seregni. Ferreira Aldunate cuestionó severamente al Partido Comunista que a través del diario La Hora Popular se había convertido en el vocero oficial del Frente Amplio. El general Seregni trató de defender al Partido Comunista en el Uruguay y se produjo el siguiente intercambio verbal. Parecería que se trata de un conglomerado político construido sobre la necesidad de desconfiar. Yo creo que ningún uruguayo puede estar orgulloso de la contribución que a la pacificación nacional, al entendimiento de los uruguayos y al encuentro de soluciones, hace este pasquín llamado La Hora, órgano del Partido Comunista que se ha transformado en el gran vocero e intérprete de las voluntades u opiniones del Frente Amplio. Queda claro, ¿verdad? Queda muy claro de qué se trata todo esto. Ahí está muy bien narrado y compendiado por el, bueno, excelente periodista de investigación Álvaro Alfonso, quien participa de nuestro programa, quien nos brinda con mucha gentileza sus colaboraciones en vivo, directamente, estableciendo conversación conmigo, incluso intercambios de opiniones, hasta a veces por momentos matices y algunas discusiones como debe ser. Un excelente periodista de investigación, a mi criterio, el mejor periodista de investigación histórica, de periodismo histórico de los últimos 70 años en el Uruguay, dando cuenta de esto que estamos desarrollando como concepto. La democracia se vale del debate, de la discusión de ideas, de la transparente discusión de ideas en el ámbito natural, que es el Parlamento, el Poder Legislativo, y es también la prensa, los ámbitos de los medios públicos en el tratamiento de los distintos temas que las fuerzas políticas tienen que salir a plantear, a informar a la población como corresponde. Y ni que hablar en un año electoral. Y hace todo lo contrario el Frente Amplio, que es el Partido Comunista a través del Frente Amplio, y hace todo lo contrario el PIT-CNT, que es el Partido Comunista a través del PIT-CNT, y el Partido Comunista en el Uruguay, que así se llama, como bien dice el periodista e investigador Álvaro Alfonso, es el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, que es la internacional comunista instalada a partir del año 1990, con sede en México a partir del año 1991 y con toda su doctrina asentada en los principios fundacionales doctrinarios marxistas, leninistas, con un proyecto renovador de una nueva izquierda que es el socialismo del siglo XXI, ya instalado en Venezuela, y ahí lo tienen como modelo. Ese es el modelo, el que está en Venezuela, y el que ahora está llevando a cabo también Gustavo Petro en Colombia, y el que pretendían continuar el gobierno de Cristina Fernández con sus huestes de la Cámpora, el Instituto Patria y todo ese kirchnerismo con la sumatoria del chiquitaje político electoral de las izquierdas marxistas, comunistas revolucionarias, todo eso adherido al Foro de San Pablo. Todo esto que hace el Frente Amplio hoy, toda esta contienda planteada, toda esta disputa, este conflicto planteado, es pura estrategia de manual del Foro de San Pablo. Y queda claro en este video histórico aleccionador, yo se los recomiendo, Wilson Ferreira y la verdadera historia reciente, está en YouTube, es un compendio informativo, un documental elaborado por el periodista Álvaro Alfonso, te repito, periodista que integra nuestro programa en calidad de panelista, de consultor, de colaborador, que hace poquito hablamos con él. Así que creo yo que ha sido un programa esclarecedor en cuanto a lo que es la democracia verdadera, lo que hay que cuidar, nuestros derechos consagrados, inviolables, nuestros derechos constitucionales, nuestra constitución, nuestra soberanía nacional, siempre desde las libertades y las garantías de nuestros derechos, como lo establece la Constitución de la República. Lamentablemente, todo esto muy dañado, severamente dañado, por los golpes de Estado técnicos que nos dieron
en 15 años de gobiernos de Frente Amplio y que pretenden seguir dándonos, como ahora con este conflictivo, con esta disputa del plebiscito del PIT-CNT contra la propiedad privada, contra la actividad financiera, contra el sistema financiero, contra la Constitución de la República. Nos vemos mañana. Vamos a conversar de todo esto con los diputados Felipe Esquipán y Conrado Rodríguez, precisamente sobre estos puntos, estos aspectos neurálgicos en cuanto a la salud de nuestra democracia, de nuestra república y nuestro Estado de Derecho. Hasta mañana. Chau.